Neo Casal, Etiqueta Negra, Hielo Rojo, Lágrimas de Cocodrilo, Histeria, la banda sonora de nuestras vidas, la vanguardia incomprendida a la que tan mal hemos tratado. José Celestino Casal supuso el avance que tanto necesitábamos en todos los ámbitos del arte, un genio de su tiempo a cuyo legado debemos nuestras almas alternativas. Hoy aquí se hace justicia al eterno Tino, un alma de luz no solo en el arte sino también en lo humano. Embrujada es la metáfora de su viaje y evolución hasta convertirse en un símbolo eterno con el que muchos podemos sentirnos identificados, esas ganas de salir del tiesto creciendo en un entorno que poco te ayuda. Acompáñenme vuesas mercedes al viaje definitivo donde de una vez por todas ponemos las cosas donde corresponden. Hello Peña, ¿qué tal estáis? Cuando Maritere empieza el vídeo ya con el boli en la mano, es que se viene gorda. Y no solo eso, cuando se pone su Cruz de la Victoria y sudadera de Tino Casal, que por cierto es de estas tiendas online donde podéis serigrafiar lo que os salga de la brenca, es que se viene algo muy importante. ¿De dónde sale este hombre? Bueno, sabemos de dónde sale, de Tudela Beguín, Asturias, años 50. ¿De dónde sacó esa inspiración primigenia que hizo que desarrollase esa faceta artística tan polifacética posteriormente? En primer lugar, ya desde pequeño mostraba un gran interés por la pintura, bueno, no sé si sabéis que Tino Casal también es un artista que se ha desarrollado en otros ámbitos como la pintura, como la escultura, pero ¿en qué momento empieza a desarrollarse justo en este ámbito? Prácticamente desde que nació. Su familia destaca como desde pequeñito ya estaba ahí dándole a los pinceles, e incluso su padre, por cierto su madre era ama de casa y su padre albañil, siempre fomentaron en él desde pequeñito esta faceta creativa. Y 666 y piensa en una pera. Tengo rayos X, puedo ver tu calavera. Si tienes frío, te metes en el río. Está escrito en mi frente, estoy fatal de lo mío. Estuvo practicando y aprendiendo con un pintor local llamado Fernando Regueras, hasta que llegó el punto en el que Fernando dijo: vamos a ver, este niño aprende muy rápido. A este niño yo ya no le puedo enseñar nada más. Es un culo inquieto, no para de moverse, es casi como una lagartija. Fijaos, este es un detalle muy interesante, muy importante de su personalidad. ¿Por qué hizo de la salamandra su símbolo? Era como su icono, lo llevaba en todas partes, lo llevaba en broches, salamandras brillantes, llenas de piedras. Un poquillo más adelante hablaremos ya de esos rasgos estéticos, ¿no?, que caracterizan a Tino Casal. Desde pequeñito, él pues jugaba en el campo con sus amigos, tuvo una infancia feliz, una infancia tranquila, con sus amiguitos, con sus hermanas, hasta los 13-14 años, que fue cuando empezó en el mundo del espectáculo, porque es que este hombre es carne de escenario, carne de show, desde bien pequeñico, que muchos de sus amigos cuentan cómo ya iba organizando teatrillos, él se apañaba, que pin que pan, uno que tenía un padre que era ebanista, tenía unas tablas y entonces el Tino ahí lo montó todo. Su hermana, Conchita, cuenta cómo cogía diferentes historias, la vestía, la peinaba, o sea, fijaos que ya desde el primer momento estaba desarrollando toda esta serie de facetas con las que posteriormente nos sorprendería, ¿no? Lo más importante aquí es analizar el fenómeno y lo que supone desarrollarte en estos ámbitos sin tener una influencia cercana. Chicos, tenemos que entenderlo, somos muy pesados con esto, pero es que todos los artistas tienen en su infancia esos primeros inputs, esas primeras influencias que hacen que posteriormente se desarrollen de esa manera. Por eso me gusta analizar este tipo de personajes que han surgido en entornos que no te los esperas. O sea, por favor, una zona minera en Asturias, ¿no? El norte más norte de España. Os podéis imaginar, ¿no?, el meritazo que esto tiene. Y me acuerdo del vídeo de Björk que alguien se puso muy visceral y me dijo: ¿cómo puedes decir que no tuvo ninguna influencia? Porque todos tenemos influencias. Por supuesto, o sea, me refiero a, no sé, tener esos estímulos, ¿no?, que hagan que tú desarrolles esas diferentes historias. O sea, tus padres, lo máximo que podemos decir acerca de la familia de Tino en cuanto a esa faceta, por ejemplo, dentro del mundo del canto, su padre, su madre, incluso alguna tía, algunos familiares. Era una casa en la que siempre se estaba cantando, su padre cantaba la toná y un amigo suyo cercano cuenta cómo en la familia nadie desafinaba, ¿no? Entonces ahí tenemos también, ¿no?, como ese primer coletazo, ¿no?, que posteriormente
se materializaría en este maravilloso Tino que tantos de nosotros amamos a muerte. Además, también mostraba interés por la estética en cuanto que iba a los armarios de su familia, sobre todo de su madre, de su hermana, e intentaba crear esos looks, ¿no? Y esos outfits. Además, con 13 años ya empezó a formar parte de bandas, en primer lugar de Zafiros Negros, y a los 15 años de Archiduques, ¿no? Que era una banda ya reconocida en Asturias. ¿Qué hay de curioso aquí? En primer lugar, este aspecto de la indumentaria que ya empezaba a experimentar, ¿no? Ya vemos ahí esos primeros coletazos como artista, como sastre, como escultor. En fin, es que este hombre le daba a todo, ¿no? Hemos hablado antes incluso de escenografía, ya desde pequeño ahí estaba maquinando. Vamos a ver, es que me pongo hasta nerviosa. Resulta que esta portada de Dead Can Dance de mediados de los 80 es igualica que esta obra de Tino Casal. ¿Alguien me puede explicar esta conexión sideral? Es que no puedo, no puedo. Ojalá supiera de qué año es esa obra de Tino. En fin, seguimos. Y además su hermana también le ayudó, ¿no? A confeccionar algunas prendas y, muy importante, su primo, creo que estaba estudiando diseño o estaba estudiando sastrería en Barcelona, creo recordar, y él fue quien le ayudó también estrechamente a confeccionar muchas de las prendas que posteriormente veríamos en el escenario. No solamente a Tino, sino también a su grupo. En Archiduques ya él empezó a maquinar el aspecto y la indumentaria de todos sus componentes. Y ahí ya vemos esa chispa primigenia, esas levitas, esas chaquetas 3/4, esas chorreras, ¿no? Esas mangas maravillosas, que nada tenían que ver con el rollo que se llevaba en aquella época, ¿no? Estamos hablando de los años 60, de los años 70. Aquí ya vemos una ruptura absoluta. Cabe decir que la canción Lamento de Gaitas está basada en un tema llamado I Love How You Love Me. En el 69, esta versión de Archiduques se posicionó en el número 1 en los 40 principales de Joaquín Prats, que no es moco de pavo, chicos y chicas. Y él, en cuanto tuvo la oportunidad, empezó a sentir la necesidad de salir de Asturias. Su familia, bueno, tampoco le pudo retener, porque es que este alma artística tenía que ser libre, tenía que experimentar, tenía que salir ahí afuera. Una anécdota que podemos contar, además contada por su primo el Modisto, es que fueron a una ferretería y Tino observó una arandela de estas que se le colocan a las bombonas de butano y decidió comprársela para ponérsela a modo anillo, ¿no? Y que cuando salió a la calle la gente flipaba, ¿no? Y decía, ostras, pero mira qué sortija más chula lleva, ¿no? Ya desde el principio ahí experimentando, atreviéndose a romper con lo establecido. Estamos hablando de la España de Franco, últimos coletazos, y además nosotros hablamos de los años 80 como, no sé, como una era súper rompedora, open mind, tal, pero Franco fallece en el año 75, o sea, hasta que la cultura, el arte empieza, ¿no? A vislumbrarse, ¿no? Y a sentirse libre de ataduras, pasa más de una década, ¿vale? Todo esto tenemos que tenerlo en nuestra cabecita. El hecho de que estuviera en Archiduques ya suponía una ruptura, no solamente por la indumentaria, como hemos dicho, sino también por el sonido. Uno de los temas más reconocidos de esta banda es Lamento de Gaitas. Estamos haciendo una fusión de la música pop de aquella época con esas gaitas, ¿no? Ese instrumento folk asturiano. Entonces, en este sentido, vemos ya que él ya sabía dónde estaba y qué se hacía. Con 15 años actuó, su primera actuación fue en el Hotel Don Pepe en Marbella. O sea, eres muy pequeñico, ¿no? Para afrontar todo este tipo de situaciones. Además, los otros miembros del grupo eran más mayores que él, pero él siempre tuvo claro que quería estar sobre un escenario. Un colega cercano cuenta que desde pequeñito, creo que dijo con 10, 11, 12 años, estaban en un bar ahí del pueblo y que él se subió a la barra, señaló la tele y dijo, algún día me vais a ver ahí arriba. Antes de emprender su carrera en solitario también formó parte de la agrupación Fuerza y empieza ya a desarrollar esa carrera en solitario. En un principio se esperaba de él que fuera pues, un cantante lírico como pudo ser Nino Bravo, pero enseguida se dio cuenta de que realmente él era carne de glam rock. ¿Y en qué momento él recibe ese impacto, esa influencia? Se marchó a Londres, Su familia estaban preocupaetes diciendo, este niño ¿a dónde va? Pero ¿quién iba a retener a este espíritu libre, a este espíritu que amaba la experimentación? ¿Y qué descubrió en Londres? Esto lo hemos hablado en 800.000 vídeos y me encanta que todos conecten de esta manera tan brutal. La cultura club, Y además esto va muy unido a Björk.
¿Por qué los Club Kids son tan importantes? Tengo que hacer un vídeo, lo tengo ahí en mente, no os preocupéis. Que así a grandes rasgos y para los que estéis en este vídeo por primera vez, la cultura club básicamente es ese ambiente creado alrededor de los clubes nocturnos, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Y eran ambientes que tenían sus similitudes, pero sobre todo dentro de la cultura londinense vemos esos primeros coletazos que empiezan a gestarse alrededor de la música post-punk, alrededor de figuras como, yo qué sé, los New Romantics. Todas estas estéticas podemos verlas reflejadas claramente en ese aspecto que luciría posteriormente Tino Casal, pero de una manera muy propia, muy individual. No se limitó simplemente a copiar todos esos rasgos, sino que creó su propia persona, por así decirlo. Y dentro de esta experiencia que él vivió en Inglaterra, hay que destacar el art pop, personajes como Brian Eno o David Bowie, ¿no? Que son símbolos, ¿no?, de este movimiento que mezclaba tanto la música como el arte dentro también de lo audiovisual. Por lo tanto, estos artistas, además artistas polifacéticos, tocaban todos los palos, ¿no?, para que toda su música y todo lo que ellos creaban fuese toda una experiencia. Y Tino lo tenía claro desde el principio. Hay una entrevista en la que sale Olvido Gara, Alaska, diciendo que realmente Tino no está encuadrado dentro de la movida madrileña per se, porque en primer lugar estaban separados generacionalmente. Tino era más mayor. Y por otro, él nunca aspiró a ese mundillo underground. Él siempre quiso ir a lo grande. Eso inspiró a Tino y él quería eso. Él no quería quedarse en la superficie, él quería ir más allá, meterse en lo profundo y seguir experimentando hasta las últimas consecuencias. Incluso si eso significaba ser criticado, ser rechazado y ser un incomprendido de su época, que lo fue, e incluso a día de hoy yo no sé cómo no está muchísimo más reconocido. Sí, en nuestro mundillo amamos a Tino Casal, pero en general no es una persona que se tenga en cuenta al nivel de David Bowie. Si él no hubiese estado en España, otro gallo habría cantado, y esto lo opino yo pues de muchos músicos en España, por ejemplo Dover. O sea, yo creo que si hubieran estado ubicados en otro sitio, la cosa habría sido muy distinta, chicos y chicas. Pero bueno, esta es mi opinión personal. ¿Qué tiene el art pop? Que además dentro del nombre tiene esa palabra clave dentro de lo que amaba Tino Casal y muchos de sus amigos y muy cercanos además, que influyeron de manera determinante en su desarrollo como artista. Es la mezcla del high y del low life, que esto ya lo hemos tratado en el vídeo del cyberpunk, que es necesario verlo para entender este vídeo, aunque no lo creáis, os lo dejo por aquí. ¿Y esto qué quiere decir? Que mezclas aquello que culturalmente se ve como contenido intelectual con lo popular, ¿no?, lo de a pie. Esto es algo que él siempre ha amado, que es lo que él llamaba pues la estética de lo cutre, ¿no?, que hoy en día lo vemos como normal, ¿no? Esto de que hablamos de, yo qué sé, de las vecinas de Valencia y tal, en esa época estaba mal visto. Eso se te consideraba como una persona como de baja calaña, incluso por tu aspecto físico ya directamente se te encasillaba y se te metía en un redil. O sea, en este momento no había muchos estilos que definir, ¿eh? Había dos tipos de personas, los que se ponían el Lacoste, los que se ponían la chaqueta pana y punto. Este movimiento, que posteriormente se materializaría también en la movida madrileña, de la mano de músicos que quizá a nivel musical no estaban muy formados, pero era gente muy inquieta, ¿no? Y entonces, bueno, hicieron que esto explotara y se convirtiera en esta ensalada colorista que vemos hoy en día con tanta admiración y con tanta nostalgia, pero en esos momentos, creedme, pertenecer a este movimiento, pertenecer a esas tribus urbanas tan diferentes y tan eclécticas no estaba bien llevado. Es que incluso podían llegar a echarte de casa, tu familia podía llegar a renunciar. En fin, cosas de la vida. Os tengo que decir que desde mi humilde punto de vista, Tino Casal fue precursor de la movida madrileña. O sea, fue una de esas personas clave que sentó las bases de lo que sería posteriormente todo este movimiento, ¿no?, tan ecléctico, tan variado. Pero es que además Tino, como hemos dicho antes, no se centraba en lo underground, ¿vale? Él todo lo que hacía lo hacía pensado milimétricamente, vestía a cada uno de sus músicos, además era una persona súper generosa, toda su ropa, toda su indumentaria, que además confeccionaba él. Es que, en fin, yo con estas anécdotas yo me pongo hasta nerviosa. Su compañero de Archiduques cuenta cómo una vez fueron al Corte Inglés
¿no? Y el Tino cogió unas chaquetas tal, entonces se metió en la sala donde estaban los sastres y tal y empezó a decir, ay, mira, ¿por qué no le ponemos un chirimbolillo aquí? Ay, ¿por qué no le ponemos otra cosilla allá? Que es que era hasta diseñador. No hay nada que Tino se pusiera que se quedara tal cual. Siempre tenía su toque personal, siempre tenía esos toques DIY, siempre tenía un rasgo característico. Y él no tuvo la ayuda de ningún diseñador de moda, no tuvo la ayuda de... En fin, de ninguna persona que pudiese asesorarle. Esto todo nacía de él, por favor, es que lo tenemos que entender. Y, por supuesto, no puedo seguir este vídeo sin hablar de la película, una de las películas que más le impactó. Blade Runner. Por eso os he dicho que el tema del cyberpunk, ciencia ficción, es tan determinante, tan importante en su estética. ¿Y por qué Blade Runner? Vamos a ver. Resulta que cuando vio esta película se sintió tan inspirado, la vio tantas veces que sintió la necesidad también de reproducir ese ambiente de neones, de esa ciudad distópica, sintió la necesidad de reflejarlo en su escenografía, en sus actuaciones. Y con muy poco presupuesto, ¿vale? Aparte de que fue un incomprendido de su época, a pesar de que, hizo cosas interesantes en su etapa en solitario. Con la canción Emborráchate quedó segundo en el Festival de Benidorm. O sea, en aquellos momentos la única manera de despuntar que tenías era o bien meterte en el mundillo de la canción protesta, cantautor, etcétera, o pues presentarte a estos festivales. Pero esto ya pertenece, ¿no?, a esa época en la que, quizá estaba intentando encontrar su sitio dentro de lo lírico. O incluso en el 84, que con Pánico en el Edén le puso banda sonora a La Vuelta Ciclista. Pero al margen de todo esto, porque ya sabéis que el mundo de las artes es así de injusto. Entonces, por muchas cosas que hagas y por muy en el candelero que parezca que estés, un día estás dentro y al otro día estás fuera. Y él mismo lo decía, lo dice en muchas entrevistas. Cuando estuvo postrado en la cama por una infección que tuvo a causa de una descalcificación, por una lesión mal curada, él decía que, sí, ahora estoy de vuelta, pero igual mañana no lo estoy, ¿no? Y es lo que os digo, todo salía de su bolsillo, o sea, reinvertía todo lo que ganaba en sus actuaciones y sus compañeros, tanto de bandas como productores, todos dicen que era una persona increíble, o sea, que era un tío majo, carismático, que siempre estaba intentando hacer felices a los demás, que era risueño, que intentaba crear buen rollo a su alrededor, que nunca tuvo desavenencias con nadie. Y quizá puede sonar que estoy idealizando a una persona que ni siquiera conocí. Pues no sé qué os voy a decir, chicos y chicas, absolutamente todo lo que he leído, todo lo que he visto sobre ti, ¿no? Son cosas buenas. Y creo que dice mucho de una persona cuando te dicen que terminaban una actuación y si a lo mejor no llegaba para pagar el caché de todos, o a lo mejor no había ido bien en un festival concreto o un concierto, él cogía y pagaba a los demás antes que a sí mismo. Chicos, es que, de verdad, esto hay que tenerlo en cuenta. Si estáis familiarizados con el mundo del espectáculo, ya sabéis cómo funcionan estas movidas. Dentro del tema de la vanguardia sonora, cuyo origen primigenio vemos ahí en Archiduques con Lamento de Gaitas, también tenemos el tema Los Pájaros, muchos otros temas de Tino que son, en fin, vanguardistas hasta decir basta. Tampoco tengo yo un conocimiento extremo de música para hablaros de terminologías concretas, pero, por ejemplo, en el tema de Los Pájaros utilizaron un instrumento que además era algo pionero en España, un instrumento llamado Chapman Stick, que tiene esta forma y es una especie de bajo y guitarra todo en uno. Una cosa más rara que la leche, pero él estaba decidido, quería llevar las cosas al límite, quería experimentar, escuchaba música con sus compañeros, intentaba siempre darle una vuelta de tuerca y crear sonidos nuevos, utilizar quizá voces guturales, sampleadas, cosas puestas del revés, en fin, creando este universo tan característico, este sonido tan casal. Ya en su primera actuación él dijo que era un sonido casal, o sea, algo absolutamente indefinido, sin barreras y sin ningún tipo de límite. No solamente vamos a referirnos a Inglaterra en cuanto a esa escapada concreta que hizo, que fue un punto de inflexión en su vida. Él iba y venía continuamente, se iba a comprar ropa, se iba a comprar zapatos, compraba tacones, compraba creepers, que por cierto es un tipo de zapato que hoy en día se vuelve a llevar, pero que en esa época era muy poco común. Todas estas levitas, esas casacas maravillosas, esos sombreros, esa joyería, esos guantes, en fin, es que todo, o sea, absolutamente todo lo que rodea a Tino Casal, chicos, de verdad, es que a mí me emociona esto, ¿eh? En fin, voy a ir marcando porque si no me voy por los cerros de Úbeda. Llegó el momento en el que decimos definitivamente cuál es el epicentro y el nacimiento quizá de la movida madrileña.
¿vale? No vamos a darle el mérito a nombres más reconocidos. Hablemos de la casa Costus. ¿Quiénes fueron estas dos personas que supusieron esa semilla iniciática donde empezaron a gestarse, a alternar, a hablar entre ellos personajes como Almodóvar, Olvido Gara, Fabio McNamara, etc.? Chicos, dos nombres, por favor, y esto es que nos lo vamos a tatuar a fuego, apuntaoslo en la cabeza y no los olvidéis jamás. Juan Carrero y Enrique Naya, pareja artística y pareja sentimental que desarrollaron su arte a través de lo pictórico, a través de estos cuadros maravillosos que estáis viendo ahora mismo, que os parecerán ultra actuales, ¿no? Este arte pop que mezcla, ¿no?, el mundo de la farándula, el mundo del corazón, tal. Esto ya existía previamente. Esto ya estaba ocurriendo, chicos, a finales de los 70, a principios de los 80. No podemos obviar a estos dos artistas. ¿Por qué son importantes en este vídeo? Porque Juan, Enrique y Tino eran amigos íntimos. Ya, eran una piña. O sea, os podéis imaginar lo que supuso esta tríada en el mundo de la movida madrileña. Es que os voy a decir más. Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón, película de Pedro Almodóvar, de sus primeras películas, está rodada en casa de estos artistas, en su casa. Y además es que en esta película podemos ver esos cuadros que habéis visto hace un momento. En fin, es que, mira, voy a ir más allá. Tino Casal fue mecenas de películas como esta que os he dicho de Pedro Almodóvar. O sea, es que ya no solamente eres precursor, es que encima estás apoyando económicamente cuando tampoco te sobra el dinero. Cuando Enrique Nayas cayó enfermo a causa del VIH, se celebró un festival en el puerto de Santa María en el que Tino participó. Y bueno, el festival no fue como se esperaba, era un festival benéfico para recaudar fondos, porque en aquella época el VIH era algo absolutamente desconocido y además demonizado por la sociedad, ¿vale? No fue muy bien y Tino puso dinero de su bolsillo, dijo, no pasa nada, yo pongo, ningún problema. O sea, fijaos hasta qué punto. No solamente con la unión con Costus, sino también pues esa generosidad que le caracterizaba. Es una historia muy triste, muy trágica, no solamente la de Tino, sino también la de Juan y Enrique. Y ya me gustaría a mí que hubiera sido diferente, porque son nombres absolutamente denostados, invisibilizados. Muchos de vosotros estaréis familiarizados con la cultura underground, con la cultura pop, la movida tal, y sabréis de estas personas, pero en general el mundo ahí fuera no lo sabe, son nombres, o sea, siempre nos vamos pues a los de siempre. Les debemos todo lo que hicieron esta gente, se lo deben a ellos precisamente, y además es algo que ellos mismos dicen. Si habéis pasado por la Vía Láctea, en pleno centro de Madrid, está decorada por Costus, ¿vale? Todas esas pinturas que veis por las paredes, decoradas por Costus, y además, ¿en qué sentido fueron pioneros en cuanto a su arte pictórico? En utilizar el flúor, ¿no? Estos colores ahí neones que además brillan en la oscuridad. Sus cuadros, muchos de ellos brillan en la oscuridad, ¿no? Pero era algo rompedor, ¿no? Algo único, y además aquí mismo vemos también esa mezcla del high y del low life. Hay una serie de cuadros incluso que combinan ese ultrarrealismo de los paisajes con esas figuras más simbólicas quizá. Y ese piso era una comuna, o sea, ahí vivió Tokiski, hasta Alaska vivió ahí, ¿no? Entonces había ahí un intercambio, ¿no? Un hervidero artístico y creativo en todos los ámbitos, que hizo también que Tino Casal, bueno, pues recibiese ya ese último toque de gracia, esa última puntica. Además, no estoy diciendo únicamente que Tino aprendió de ellos, esto fue una retroalimentación, ¿vale? Esto también tenedlo en cuenta. Junto a Manolo Cáceres o Antonio Villatoro, Tino creó un movimiento llamado Movimiento Caos, ¿no? Alrededor, ¿no? de esa faceta que él tenía dentro de la pintura, porque es que además era algo a lo que él se dedicaba continuamente, o sea, no era una cosa que él tuviera como hobby, no. Él cuenta cómo cada noche en silencio se ponía ahí con sus lienzos y sus cuadros y sus movidas. En alguna entrevista ha dicho que es donde más libre se siente, ¿no? Porque en el mundo de la música, pues bueno, hay una producción, hay una historia detrás que a él quizá le hacía sentir como un poco restringido. Y este movimiento caos, bueno, el leitmotiv era que no había normas, o sea, que no había límites, ¿no? Para él el movimiento caos está en cualquier persona
que incluso una performance, ¿no? Lo que yo estoy haciendo ahora podría ser el movimiento Caos, ¿no? Era algo bastante amplio, interesante a analizar aquí porque bueno, pues era una manifestación de esa declaración de intenciones, ¿no? De romper con lo establecido. Y además Tino esto lo llevó también a su aspecto estético, no solamente, bueno, pues por esa vestimenta que en esa época era absolutamente impensable, que además es que se le trataba de friki, se le trataba de raro, ¿no? Este tío quién es, e incluso en muchas entrevistas de la época, ¿no? Que es que a mí me da una vergüenza ajena tremenda, o sea, se referían a él ya directamente como, no sé, como si fuese disfrazado, ¿no? Es alucinante. A diferencia, por ejemplo, de Almodóvar y McNamara, no lo hacía en un sentido de parodia o de risas, ¿no? Para él era algo muy serio. Para él era, bueno, pues toda una puesta en escena. A través de, bueno, pues esa combinación de accesorios, ¿no? Tanto con broches como con guantes, como con sombreros. Además, el maquillaje, ¿no? En aquella época, un hombre maquillado, válgame el señor. No solamente esto, sino también combinado, ¿no? Con ese vello facial, que estaba creando continuamente esa ruptura de género. También se ponía faldas, se ponía kilts, tacones, como os he dicho antes. Y de hecho, en su última etapa, el hecho de llevar bastón se debe a esto que os he dicho antes, ¿no? De esa lesión que tuvo bastante grave, que posteriormente le dejó secuelas, obviamente. Y bueno, pues mira, él cogió eso y dijo, pues le voy a dar una vuelta y ala, con bastón dorado, ahí con ese barroquismo, con ese renacentismo que le caracteriza. Chicos, es que me encantaría definirlo con pocas palabras, pero es que es imposible. Una de las características más importantes a destacar en la imagen de Tino son las hombreras, ¿no? El hacer que tu cuerpo se vea con unas formas más dramáticas. O sea, es que no me voy a poner a hablar de este tema porque me pongo nerviosa. La estatua es enana. Si sois de Oviedo, me vais a perdonar. Aquí ya estoy vertiendo una opinión absolutamente personal, pero creo que Tino merece mucho más. Tino merece estar en un pedestal físico, o sea, merece ser una imagen grandiosa, merece medir 2 metros, por favor. Maris, ¿estás viendo a tu hermano? Sí, bueno, sí. Bueno, a ver, no sé qué te voy a decir, la cara. Bueno, yo veo lo igual, de todas maneras veo lo perfecto. La desestructuración, asimetrías, guiños y muchos elementos que mezclan lo rococó con lo barroco, incluso con lo medieval. Las lentejuelas, el brilli-brilli, maximalismo por excelencia. O sea, es que parece que la mayoría de los diseños que llevaba, pues, yo qué sé, los podría haber hecho perfectamente Rei Kawakubo. ¿No estáis de acuerdo conmigo? ¿Qué opináis? Y el mullet, chicos, ya hemos hablado de él en este canal, ese corte de pelo tan característico que él empezó a llevar y hacer de él su seña de identidad. También con los pendientes, le gustaba mucho ponerse esos aritos, que unos eran más grandes, los otros eran más pequeñitos. Incluso en los guantes llevaban como extensiones como de uñas doradas. Y su casa. Sus hermanas cuentan cómo cuando falleció, desgraciadamente en 1991, a causa de un accidente de coche, un trágico accidente, además ocurrió poco después de él recuperarse de esta lesión que le dejó en cama, poco después de haber hecho esa gran vuelta, ¿no? Con himnazos de nuestra vida como puede ser Eloís. Cuentan cómo entraron en su casa y es que era un museo. Y además dicen que Tino cambiaba la casa cada 2 por 3, o sea, era así de camaleónico. Lo tenía todo lleno de historias, de chirimbolos, su ropa, una cantidad de ropa, de chaquetas, tal. No sé si fue en Laberinto de Pasiones, no me acuerdo, que cedió una de sus chaquetas, ¿no? Para que la vistiera Imanol Arias, creo recordar. En fin, hasta este punto, ¿no? Un personaje que a mí me ha marcado a todos los niveles y además con el cual tengo una conexión íntima fortísima, ¿vale? Y espero que no esté quedando muy exagerado, pero es que esto es la purita verdad. Llevo muchos años diciendo que voy a hacer este vídeo y por fin os lo he traído. No sabéis lo que significa para mí que estéis hoy aquí escuchándome, ¿no? Con esta persona arriesgada, rompedora, adelantadísima a su tiempo en todos los aspectos y tan incomprendida. Se merece, como no, se merece que este vídeo, de verdad, este vídeo tiene que petarlo, de verdad, o sea, sí que hagamos que esto dé la vuelta al mundo, compartidlo a muerte, dejadme likes y dejadme sobre todo comentarios, ¿vale? ¿Qué significa para vosotros Tino? Vuestros temas favoritos, en fin, lo que queráis, decídmelo abajo, chicos y chicas, y con mucho dolor de mi corazón me tengo que despedir, pero nos vemos en la próxima entrega que estoy segura de que os va a encantar. Un besito muy gordo, chicos.